Nosotros con otros hermanos estuvimos orando, como habíamos hablado el domingo pasado, terminamos el estudio de Santiago y sin ponernos de acuerdo así personalmente el Señor nos llevó a estudiar el libro de Timoteo. Ambos los hermanos que estuvimos, el Señor nos guió que Timoteo sería como el camino que debemos seguir en este proceso. Le doy gracias al Señor por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros y gracias al Señor por lo que nuestro hermano acabó de leer. Vimos como la obra del apóstol Pablo se extendió sobre nosotros los gentiles. Nuestro hermano Cristian compartía ayer, hacía como una introducción a quién era, cómo fue llamado el apóstol Pablo, que es el autor de la carta, quién era Timoteo y el porqué de la carta. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a leer hoy desde el primer capítulo 1, desde el versículo 1. Amén, hermanos. Y vamos a estar desenglosando, a ver qué nos habla el Señor a cada uno de nosotros en este tiempo. El tema de este capítulo es la fe y la doctrina en la iglesia. Leamos desde el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén, hermanos. Dejémoslo hasta ahí, vamos a ver qué nos habla el Señor en esta mañana a través de nuestro hermano. El apóstol Pablo empieza sentando su apostolado. Dice, volvamos al capítulo 1, no vayan a perder Timoteo, que vamos a estar volviendo ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo no fue como los otros 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue llamado por Él. Él los llamó como hombre. Y los apóstoles lo reconocían como profeta, como maestro, pero solo hasta su muerte y resurrección. Bueno, a Pedro antes, cuando el Señor le dio el discernimiento, que cuando le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él no lo veían como el verdadero Dios. Pero Pablo tuvo esa revelación y ese llamamiento de nuestro Señor Jesucristo como Dios. El Señor ya estaba glorificado y se le presenta a Él. Veámoslo en Hechos, capítulo 9. Veamos cómo el Señor ya se le presenta a Pablo. Desde el versículo 1, Hechos 9:1. ¿Lo tenemos? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Nos saltamos al versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Anoche nuestro hermano nos daba unos versículos, tanto lo que Pablo tuvo que padecer a través de su ministerio. Pero en el día de hoy queremos resaltar es el llamamiento del apóstol Pablo, ya no como Saulo, sino como Pablo, a ese mandato de apostolado. Y lo vemos, lo acabamos de leer ahorita cuando en la cena dice: porque yo recibí del Señor. Pablo no estuvo en la cena con el Señor, en la última cena con el Señor, pero el Señor a través de sus revelaciones se le mostró y le mostró a Pablo cómo había sido la última cena con los apóstoles. Amén, hermanos. Sí, volvamos al versículo 1 de Timoteo. Sigue diciendo el versículo: por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Es Dios nuestro Salvador? Claro que lo es. Su palabra nos lo dice. Veámoslo en uno de los versículos conocidos por todos, que no lo sabemos de memoria, pero leámoslo, hermanos. Juan 3:16. El versículo insignia de nuestra fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quería que ninguno de nosotros se perdiera, y Él proveyó el sacrificio, proveyó el instrumento con el cual nosotros seríamos salvos, y nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre y cumplió ese propósito en la tierra y murió por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Ese es nuestro amado Dios. Y termina el versículo 1 diciendo, de Timoteo: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. En la Biblia solo se consiguen estas dos palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo: esperanza de gloria, en este versículo y en Colosenses 1:27. Leámoslos, hermanos, allí en Colosenses 1:27. ¿Lo tenemos? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque nosotros reconocemos que nuestro Señor estuvo en la tierra, era Dios, se hizo hombre, estuvo en la tierra, vino y padeció por nosotros, murió y resucitó, y esa es nuestra esperanza de que Él un día va a volver. La palabra dice que la fe
la esperanza y el amor perduran, pero el único que va a quedar es el amor. Lo que es la fe y la esperanza se termina cuando nosotros estemos delante del Señor. Ya no va a haber fe porque lo estaremos viendo, y ya no va a haber esperanza porque ya estaremos delante de Él. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios debe tener esa esperanza si ha nacido de nuevo, si le cree a Dios. Entonces nuestra esperanza es que un día vamos a estar con Él, y esa esperanza se consuma ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está puesta en Él. Volvamos a Timoteo, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo, como lo veíamos ayer, la palabra o la historia cuenta que Timoteo se convirtió en el primer viaje que hizo Pablo a Éfeso. Y a través del testimonio de los sufrimientos de Pablo, Timoteo llegó a los caminos del Señor y fue evangelizado por Pablo. Entonces Pablo lo veía como un verdadero hijo en la fe, y fue caminando y caminó con Pablo durante los varios viajes misioneros que él hizo, y en su caminar fue discipulado por Pablo. Y Timoteo fue un varón que siempre estaba a los pies de Pablo escuchando la palabra del Señor, y fue un siervo fiel. De eso hablamos ayer, de que ese es el regocijo, hermanos, y el galardón que tenemos nosotros como hijos de Dios cuando somos constantes en la palabra de Dios, cuando somos constantes en las cosas del Señor. Nosotros no podemos venir aquí, digo aquí, pero en cualquier sitio, como por algo más, como por venir a llenar el salón, como por venir a agradar nuestra conciencia, como por venir, ¿qué palabra trae el Señor para bendecirme? No, nosotros que venimos aquí, hermanos, es para conocer más de Cristo, para vivir para Cristo y para llenarnos de Cristo, hermanos. No es solo por venir a cumplir y que los hermanos me vean, si está asistiendo, o bueno, el Señor me trajo una palabra que me va a bendecir y ya. No, hermanos, esto es un trabajo constante. Esto es un llamamiento que tenemos todos los hijos de Dios. Esto no es si queremos hoy venir o no queremos venir. Esto es una obligación, hermanos. Una obligación, pero en amor. No es una obligación porque es que ustedes tienen que venir, porque es que no. Es algo que tiene que nacer de nosotros. Es algo que el Señor nos trae por su Espíritu, hermanos. Es un compromiso con Dios mismo, hermanos. Nosotros, bueno, los que cuando yo trabajaba de empleado, a mí me tocaba ir de lunes a sábado. Me tocaba levantarme a las 6 de la mañana y estar en la oficina a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y era un compromiso que yo tenía con ellos, con la empresa. Pero también era porque tenía un beneficio. ¿Cuánto más ahora que estamos haciendo tesoros para el cielo? Estamos atesorando para lo celestial, y no tenemos ese compromiso con la iglesia, hermanos, con el mismo Señor, que es el que nos provee de todo. Amén. Díganme, hermanos, ¿qué cosa hemos recibido que el Señor no nos la haya dado? Que haya sido por nuestra esfuerza, por nuestro trabajo. Es que nuestra fuerza y nuestro trabajo nos la da el mismo Señor. Si no tenemos salud, no podemos trabajar. Y el Señor nos bendice con la salud. Nos bendice con un trabajo. Nos bendice con una familia. ¿Cómo no vamos a servirle a nuestro Señor, hermanos? Y Timoteo fue un siervo fiel. Y entre más él andaba con Pablo, el Señor más lo iba preparando. Y ya le empezaban a dar más
responsabilidades. Porque no es lo mismo, hermanos, darle una responsabilidad a un hermano que asiste constantemente que a uno que viene cada mes. Porque el hermano que viene cada mes no está enterado de las situaciones, de lo que está pasando en la iglesia. Pero el hermano que está constante sabe que hay necesidades, que hay problemas, que hay bendiciones. Entonces está enterado de las situaciones que están pasando en la iglesia. Pero el que no viene, pues, no, igual, como hablábamos anoche, no es lo mismo una persona que se está preparando para la universidad, que asista a todas las clases para un grado, que el que viene cada mes. No tiene la misma capacidad de responder. No se le puede dar la misma... No, el mismo trabajo que el que viene, la misma responsabilidad. Entonces tenemos que ser constantes como fue Timoteo. Veamos en Filipenses 2, versículo 19. Ya Timoteo y Pablo habían andado harto tiempo. Y Pablo les escribe a los filipenses en el versículo 19, 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, o sea, Timoteo, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces aquí vemos que Pablo ya le otorga más responsabilidades a Timoteo, de que vaya y tome y averigüe cómo están los hermanos, qué situación tiene, qué problemas tiene, cómo está la iglesia, cómo están los ancianos. Amén, hermanos. Volvamos al versículo 2 de Timoteo. Pablo dice: gracia, misericordia y paz. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué queremos? ¿La justicia de Dios o la gracia de Dios? Porque si le pedimos justicia, nos iba a doler mucho. Por eso acudimos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. La misericordia es aquello en Dios que Él proveyó para la necesidad de nosotros los pecadores, que es la gracia de Cristo Jesús. La misericordia y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es aquello que actúa en Dios libremente para salvarnos a nosotros. Porque todas las demandas que Dios exige son satisfechas en Cristo Jesús, no en nosotros, porque nosotros siempre habrá insuficiencia. Nosotros no tendremos cómo pagarle a Dios el sacrificio o por nuestro pecado. Pero el Señor Jesús, por la gracia de Dios, se hizo hombre y pagó nuestros pecados. Y ya teniendo la gracia y la misericordia, estamos en paz con Dios. Porque el Señor se presenta delante del Padre y dice: no, yo pagué por Él también. Sus pecados son limpios por mi sangre. Amén, hermanos. Amén. En Éfeso 2:8 dice, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En consecuencia, porque Dios es misericordioso, nosotros vinimos a Él y por su gracia nos salvó, y ahora estamos en paz con Él. Amén, hermanos. Timoteo, versículo 3. Aquí ya pasa de la fe a la doctrina.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí Pablo recalca a Timoteo que les ordenara a algunos que estaban predicando otra doctrina que él no había enseñado. En otras palabras, que no enseñe una doctrina diferente de la que Pablo les había enseñado. Gálatas 1, versículo 6. Esto también pasaba en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aclaremos que los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, que seguían practicando los mandatos de la ley mosaica a los gentiles que se habían convertido. O sea, ellos querían que también se circuncidaran, que también guardaran la ley. Así que como había un solo evangelio, así ahí solo hay una sola doctrina. Esta palabra doctrina se refiere a las enseñanzas en la iglesia. ¿Y cuál debería ser la enseñanza, o cuál es la enseñanza que debe haber en una iglesia local? Veámoslas en Hechos 2, versículo 41. Y eso lo del judaizante no es solo en la época de Timoteo. En nuestros días también está ese espíritu de que algunos creyentes están siendo influenciados por el judaísmo a que guarden el sábado, a que se pongan la kipá. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque eso también está sucediendo en nuestros días. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son, por así decirlo, las 4 huellas dactilares de la iglesia visible, que son, las acabamos de leer: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que tiene que lo primordial en una iglesia local, hermanos. En Éfeso era una ciudad importante en esa época y Pablo pasó allí mucho tiempo. Y fue allí donde tuvo el mayor ministerio. O sea, en Éfeso fue una de las ciudades donde Pablo estuvo más tiempo predicando la palabra del Señor. Y pareciera que los hermanos no la entendían, porque algunos se estaban dejando engañar, se estaban dejando llevar por otras doctrinas. No importa, hermanos, el número de ancianos, de diáconos, de pastores que hayan en una denominación, si no está la palabra del Señor enseñada como lo dice la Biblia, va a ser una secta, ¿no?, como cualquier otra. Para ser iglesia tiene que perseverar en lo que acabamos de decir, en la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan. Que sea la iglesia tiene que ser cristocéntrica, hermanos. No puede ser tampoco en un pastor. No puede ser solo reflejada en un hermano, porque esto sucede en muchos lados. Hay unos hermanos que el Señor coloca con una gracia especial
para enseñar, y coloca a otros que no son tan doctos en la palabra. Y eso lo digo yo con vergüenza porque a mí me pasó cuando recién llegué al Señor. Yo siempre averiguaba quién hermano iba a enseñar, entonces nosotros nos reuníamos. No va a reunir, va a enseñar tal hermano. Uy, tremendo. Eran los primeros que estaba allá. ¿Y quién va a reunir? ¿El próximo quién? El tal hermano. No. No, yo tengo que hacer otras cosas. Me pasó a mí, hermanos. Yo lo viví, por eso lo estoy diciendo. Entonces nosotros nos reflejamos más en el hermano que predica que en la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de eso, de no empezar a idolatrar a un hombre, de no mirar a los hombres, sino mirar a Cristo. El Señor puede hablar por un hermano mayor, como nos puede hablar por un niño. Desde que haya nacido, aún las piedras nos hablan, dice la palabra. Pero la palabra del Señor es puesta en cada hermano. Y cuando nosotros quitamos la mirada de eso, cualquier palabra que el Señor nos hable a través de cualquier hermano va a ser de bendición. No porque sea X hermano o Y hermano, vamos a la reunión. Eso lo pagué yo y lo viví. Por eso lo puedo hablar dando testimonio. Timoteo 1:4, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. En Éfeso se encontraba el centro de las religiones de misterios de aquellos tiempos. Se encontraba el templo de Adriano, el templo de Trajano y el templo de Diana. Toda esa adoración pagana se encontraba centralizada en Éfeso. O sea, había una mezcolanza allí tremenda. Y estaba basada en la mitología griega. Y los creyentes de Éfeso, algunos todavía se dejaban impactar por esos mitos, esas genealogías. Por esos, los griegos siempre han tenido como una, ¿cómo decirlo? Como una cultura de sus dioses, Zeus y así, no me acuerdo más de ellos, no. Pero ellos siempre estaban muy enfocados a ellos, entonces les gustaba como mezclar las enseñanzas y algunos se estaban dejando enredar por eso. La referencia a las fábulas o mitos podría referirse a la filosofía de Filón. Filón era un israelita destacado y brillante que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. En otras palabras, intentó introducirle el mito. Él hablaba de que Génesis era un mito, que Abraham fue un mito, que el arca de Noé, todo eso era un mito. Entonces eso hizo tuvo su auge en algunos seminarios. La frase genealogías interminables podría referirse a la falsa enseñanza judía que dice que la iglesia es simplemente una continuación del judaísmo. Y esta falsa enseñanza termina con los propósitos que tiene Dios con su iglesia. Amén. Porque si se va de genealogía en genealogía, entonces nunca va a aparecer en los judaizantes o en los judíos, nunca va a aparecer la iglesia porque no creen en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. También estaba el gnosticismo. Su enseñanza se convirtió en parte en la primera herejía dentro de la iglesia. Ellos enseñaban que había una emanación que procedía de un ser absoluto, que era el ser absoluto e indescriptible. El ser original creó una criatura, y esa criatura creó otra criatura, y esa otra criatura creó otra criatura. O sea que era como el humanismo.
Y de ahí querían meter al Señor Jesús en una de esas creaciones y le quitarían la deidad a nuestro Señor. Entonces Pablo les estaba diciendo que tuvieran cuidado, que no enseñaran eso. Nuestros tiempos, esas genealogías no están tan metidas en la iglesia, pero sí hay enseñanzas de tú eres el grande, el triunfador, el campeón. Tú eres el campeón, esa es la palabra. Esfuérzate, tú eres el campeón, tú mereces lo mejor. Tú eres el que va a prosperar, la prosperidad, hermanos. Esas son lo que nos está inundando la iglesia cristiana hoy en día. El amor a nosotros mismos y el amor al dinero. Cuando la palabra dice que nos neguemos a nosotros mismos y vivamos por Cristo y para Cristo. Amén. Volvamos al versículo 4. Sigue diciendo de Timoteo que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. En otras palabras, Pablo le dicen, no se dejen influenciar por eso, porque eso nada les va a edificar. Cuando nosotros nos vienen a meter cuentos de el super yo, el campeón que hay saca el campeón que hay en ti, eso de nada nos va a edificar, hermanos. Eso va a haber un egocentrismo en nosotros que, en lugar de crecer espiritualmente, nos va a hacer acabar nuestra vida espiritual. Y eso tuvo o tiene grandes consecuencias aún en la iglesia. Veamos en Romanos 1:20. Algunos ya habían caminado con el Señor y algunos hasta ahora estaban escuchando. Pero eso le puede pasar a cualquier hermano, hermanos. Cuando nos dejamos convencer de genealogías o de una falsa doctrina, nos podemos enredar y aún apartar de las cosas del Señor. Nosotros conocimos casos de hermanos que se reunían con nosotros y eran hermanos firmes y terminaron judaizándose. Otros por allá en calle creciendo en gracia, que son sectas que realmente van en contra de la palabra del Señor. Versículo 20, Romanos 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos influenciar, hermanos, el Señor nos puede entregar a eso. Decía nuestro hermano Mauricio el viernes, cuando Saúl empezó a escuchar, a mirarse al mismo, porque realmente él no cuando hablaba con el profeta le decía tu Dios, nunca dijo mi Dios, sino tu Dios. Saúl se mandó a sacrificar una estatua para sí mismo, y el Señor empezó a dejarlo por la desobediencia de él, y terminó tanto que el Señor cogió y lo entregó al mundo, que Saúl lo último que hizo fue ir a consultar con una hechicera.
Y así puede pasar con cualquiera que sea parte de los caminos del Señor, hermanos. El Señor nos entrega nuestra locura y podemos llegar hasta volver al espiritismo. Pero los que hemos creído en el Señor tenemos que aferrar a Él, hermanos, a su palabra, a no dejarnos engañar. En el versículo 5 de Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí Pablo está utilizando unas expresiones íntimas como de un padre a un hijo. Le dice a Timoteo que lo que él enseñe en la iglesia debería producir un amor que brote de un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio, hermanos? Es un corazón que haya conocido de Dios, se esté purificando día tras día. Nosotros, cuando venimos aquí, ¿con qué interés venimos? ¿Con un corazón limpio o con una ganancia deshonesta? ¿Qué puede suceder? Algunos pueden venir por cumplir, como decíamos al comienzo. Otros para ver si logro obtener la bendición. Otros pueden venir realmente con un corazón limpio de que el Señor nos llene, nos hable y nosotros poder disponer lo que hemos aprendido, a compartirlo con los demás y a ponerlo a producir para la gloria del Señor. Yo puedo estar por aquí parado con una ganancia deshonesta, por sentirme de que estoy compartiendo, que ya tengo un título o un ministerio y no le estar sirviéndole al Señor. ¿Con qué corazón venimos nosotros delante del Señor? Yo los puedo engañar a ustedes, o ustedes me pueden engañar a mí, pero ninguno puede engañar al Señor. Él conoce nuestros corazones y los discierne, hermanos. El corazón limpio está en contraste con nuestra vieja naturaleza. Se refiere a la persona que ha nacido de nuevo y que realmente quiere servir al Señor. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor nos ayude a limpiar nuestros corazones de lo que haya, hermano, de las intenciones que vengamos aquí. Si es de buscar de Dios, gloria al Señor, porque veremos a Dios. Hay tres cosas que deben manifestarse en la iglesia. La primera es la fe en Cristo y en su palabra. O sea, creer la obra que el Señor hizo y en lo que Él nos dijo, nos dejó escrito, amén. La segunda es el amor. El amor no es algo que yo coja a mi hermano y a todas le esté abrazando y decirle, hermano, yo te amo, hermano. No, hermanos, el amor se puede manifestar cuando nosotros nos preocupamos que el hermano no vino y empezamos a orar por el hermano. Señor, ¿qué está pasando con el hermano? ¿Por qué no ha vuelto? Guárdalo donde está, si se está desanimando, tráelo. No necesariamente porque también ese de estar, claro, es bueno que le diga, hermano, yo te amo en Cristo. Es bueno, nos sentimos contentos porque ahí vemos el amor del Señor. Pero cuando ya se vuelve costumbre todas las veces, hermano, yo te amo, ya es algo como por cumplirle al hermano. Pero cuando uno está a solas, o uno está a solas con el Señor y empieza a interceder por el hermano, que alguien viene a hablar del hermano y no, hermano, en lugar de oremos por el hermano, está pasando por esa prueba,
Tengamos misericordia de él y oremos por él. Que el Señor lo levante, lo restaure, lo traiga de nuevo. Y la tercera cosa que debe prevalecer en la iglesia sería una buena conciencia. No creemos que la conciencia sea una guía para el cristiano, no me van a entender mal. Nuestra conciencia puede ser... A veces queremos hacer las cosas de buena fe, pero pueden ir en contra de las cosas del Señor, porque somos guiados por nuestra conciencia. Pero sí, cuando una buena conciencia se refiere a que, por ejemplo, yo tuve un disgusto con mi esposa y me fui a acostar y mi conciencia empieza a moverme que no es bueno que yo me acueste así porque no está bien delante del Señor. Entonces mi conciencia me hace levantar y yo voy, le hablo con mi esposa, con mi hijo, con el hermano, le digo, mira, no está bien que estemos peleando, si te ofendí, perdóname. ¿Sí? Arreglar las cosas. Esa es una buena conciencia. Porque hay veces que podemos tener nuestra conciencia cauterizada. Entonces yo puedo pelear con el hermano, con mi esposa, con mis hijos y me acuesto y me da igual. Ni siquiera oro y le pido perdón al Señor por eso. Entonces es bueno tener una buena conciencia. Estas tres gracias y bendiciones divinas en el amor, una buena conciencia y la fe, son cosas que Pablo le dice a Timoteo que deben ser manifestadas. Volvamos al versículo 6 de Timoteo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pablo le dice que algunos se apartaron de la doctrina que él estaba enseñando, del amor, de la fe, y ellos se apartaron y empezaron a enseñar otras cosas y a tener discusiones inútiles. Y aunque las personas pueden tener un lenguaje florido, intelectual, buenos argumentos, pero no van a conducir a nada constructivo ni provechoso. ¿Quién de nosotros que hayamos conocido la verdad de Cristo, de su amor, del conocimiento, nos puede hacer cambiar de nuestra postura? Nadie, hermanos. Si uno está aferrado a la verdad de Cristo, el Señor lo sostiene a uno ahí. Pero una persona que no haya conocido a Cristo y nosotros vamos y les hablamos con amor, con misericordia, podemos hacer que esa persona llegue a Cristo. Es lo contrario. Nosotros no nos podemos devolver al mundo, pero la palabra de Dios puede hacer que el mundo se vuelva a Cristo. Amén, hermanos. Solo un corazón de servicio y amor puede llegar a confrontar la mentira que hay en el prójimo, que hay en el mundo. Amén, hermanos. Versículo 7 de Timoteo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando a personas que realmente conocían de la ley, eran doctos en la ley, pero enseñaban la ley, pero ya con el error en cuanto a la doctrina de Cristo, por lo que los llevaban también a que se tenían que circuncidarse, guardar el sábado, y Pablo dice, Pedro dice que como si Dios le dio gracia a los gentiles por solo creer, como ellos les van a imponer que se circunciden y guarden la ley. Amén. Timoteo 1:8. Volviendo al 7, algunos se defienden con largos argumentos teológicos, aplicando la lógica, pero en realidad pocos aplican a sus vidas aquello que predican.
O sea, ninguno de los judíos había podido guardar la ley. Ni uno solo. Y sí querían imponérselo eso a los gentiles. Amén, hermanos. Oye, ellos predicaban, pero no aplicaban. Pero sabemos, en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley cumple un propósito, pero Dios no la entregó como un medio de salvación. La ley nos condena y revela lo pecadores que somos y que necesitamos de un Salvador. La mejor persona del mundo está condenada absolutamente por la ley. Pero la peor persona del mundo puede ser justificada por Cristo. Entonces, Cristo, la ley tiene que ser revelada bajo la voluntad de Dios. Y es moralmente excelente. Es buena para la conducta moral, pero no para obtener salvación. No puede salvar a un pecador, pero puede corregirle y revelarle que es un pecador y mostrarle que necesita de un Salvador. Amén, hermanos. Como está escrito en Romanos 3:10, se lo leo. No hay justo ni aun uno. Y en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Versículo 9 de Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La expresión no matarás no fue dada a un hijo de Dios, que no está en su corazón. Si ya ha nacido de nuevo, él matará a otra persona. ¿Sí me hago entender? Por eso la palabra dice que la ley, en Gálatas, que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La ley es para las personas que no han conocido de Cristo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, la ley que son los mandamientos está por debajo de la guianza del Espíritu, porque ya la palabra dice, no sé si me acuerdo, no matarás, pero el Señor dice, pero si tú hablas en contra de tu hermano, te haces homicida. O sea, no es necesario llegar a matar a una persona para hacerse un homicida. Ya la ley de Dios, del Espíritu, es más alta que la ley del mundo. Amén. Bajo la ley, bueno, la ley fue dada para los injustos, es decir, para alguien que se haya declarado, que no haya declarado por la fe en Cristo Jesús, porque esa persona no tiene el amor de Dios y lo rechazan. Pero aquellos que han creído en Cristo son guiados, y la ley de Dios es más elevada en los mandamientos. Amén.
Bajo la ley, el ser humano nunca la cumplió. No estaba a la altura de ella y la quebrantaba constantemente. Pero bajo la gracia, el ser humano es introducido en la familia de Dios y por la obra del Espíritu Santo tiene a su disposición la fuerza para no mentir, ser violento y cometer otros delitos. Y si los cometiera, alguno de ellos seguramente rompería su relación de comunión y compañerismo de Dios. Pero si los confesare, será reconciliado nuevamente con Dios. Amén, hermanos. El Señor nos ayude y nos guíe en este caminar con esta epístola. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar para que el Señor sea obrando en nosotros, en su palabra. Señor Padre amado, en tu santo y precioso nombre te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor Jesús. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque empezamos otro caminar, Señor, donde tú nos quieres discipular, Señor. Donde nos aferremos, Señor, a tus palabras, Señor. A lo que tú dejaste escrito en la Santa Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Amarnos los unos a los otros, Señor. A disponernos a conocer más de ti, Señor. A vivir para ti, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de hacerle ladrillos ya a Faraón, Señor. Y poder edificar en tu cuerpo, Señor, en tu iglesia, en lo celestial, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor.